Bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir por Justicia TV, el programa en el que analizamos a través de sentencias de la Suprema Corte algunos de los temas más relevantes para el país con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo en revisión 353-2019, resuelto por la segunda sala bajo la ponencia del ministro Franco. Vamos a hablar sobre migración, el procedimiento de reconocimiento de carácter de refugiado. ¿Qué pasa con estas personas que ingresan a nuestro país y piden el auxilio a las autoridades para que se les reconozca con tal carácter, ¿no? ¿Hay un plazo previsto para dicho efecto? Y si hay un plazo, ¿es constitucional que lo veamos así? Sobre este tema y muchos otros vamos a platicar. Comenzamos. Como les comentaba, en este asunto la segunda sala analizó la pretensión de una persona migrante en la que combatió la constitucionalidad de los artículos 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y 19 de su reglamento. Esto al estimar que el plazo de 30 días previsto en esa normativa para solicitar el reconocimiento de refugiado ante las autoridades mexicanas resultaba violatorio de su derecho a solicitar y recibir asilo, de acceso a la justicia y de garantías mínimas del debido proceso. La Suprema Corte suplió la deficiencia de los argumentos de la persona extranjera por pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad. Estudió los alcances de la condición de refugiado a la luz del artículo 11 constitucional y además analizó los estándares internacionales en materia de refugio. Ya nos platicarán acá el panel a qué conclusión llegó la Suprema Corte. Para platicar sobre este tema nos acompañan Emiliano Villarreal, de Filosofía de la Ibero, Alejandro Medrano, de Derecho de la UNAM, María Fernanda Cámara, de Derecho del TEC de Monterrey, Pamela García y Noelia Jiménez, ambas de Relaciones Internacionales del ITAM, y Cintia Ortiz, de Derecho y Relaciones Internacionales de la Anáhuac. Qué gusto tenerlos y tenerlos aquí, siempre es un placer que estén en su casa, Justicia TV. Si te parece bien, Pamela, me gustaría ir contigo primero, darte la bienvenida y que me platiques un poquito. A ver, ¿de qué trata este asunto que llegó a la Suprema Corte? Gracias, Alejandro. Bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, un poco el asunto que vamos a tratar es determinar si el hecho de prever un plazo en la ley para que los extranjeros que ingresen al territorio nacional puedan solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, pues es o no constitucional y va o no acorde con los instrumentos internacionales de protección a los refugiados. Entonces, un poco los antecedentes es esta persona extranjera que llega en agosto de 2018 y llega a territorio nacional, pues abandona su país por una situación de inseguridad y de violencia generalizada, que como vimos es una razón, ¿no? de que tú puedes pedir refugio desde la Convención de Cartagena. Entonces, lo que pasa es que en octubre de 2018 se acerca al ACNUR y fue entonces cuando solicita a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues esta solicitud, ¿no? Para que se le otorgue la condición de refugiado. A lo que la directora de Protección y Retorno de la Comar, pues le dice que según el artículo 19, que ya habías comentado, pues le pide a la persona interesada que exponga los motivos por los cuales se le fue imposibilitada, ¿no? El solicitar el reconocimiento dentro del plazo establecido por la ley, esto siendo 30 días hábiles a partir del día hábil siguiente en que la persona entra al territorio nacional. Y pues cabe destacar que el interesado pues no tenía conocimiento de sus derechos, no tenía asistencia legal que debe de ser pues proveída por el Estado mexicano para empezar, más su estado emocional pues como condición de refugiado, de haber huido de su país de origen, pues todas estas cosas imposibilitan, ¿no? El hecho de que pues él no pudo hacer eso a tiempo, porque ni siquiera sabía que tenía que hacer eso, ¿no? O sea, él no tenía
una concepción de lo que era la Comar, de lo que eran los procedimientos. Entonces, la directora le niega la admisión, ¿no? Y para no hacer como que el cuento tan largo, el interesado pues promueve un juicio de amparo en contra de los artículos 18 y 19 y además de la negativa de la Comar, es decir, en contra de la directora que le negó, ¿no?, el derecho a la admisión. Entonces, el juez de distrito dicta una sentencia donde concede el amparo en contra de estos artículos, pero después la Cámara de Diputados y el presidente, a través de la Secretaría de Gobernación, lo que hacen es interponen un recurso de revisión a esta sentencia del juez de distrito, a lo que el Tribunal Colegiado de Circuito pues determina que es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que vamos a estar viendo es la sentencia que resuelve la segunda sala de la Suprema Corte. Magnífico, magnífico análisis. Te lo agradezco muchísimo porque creo que no había forma de tener más claridad en el asunto que vamos a analizar. Y me quedo con esto que mencionas porque, en efecto, ¿no?, una ley que parece muy burocrática ante el sufrimiento de una persona que está tratando de huir de un problema nacional, ¿no? Y la ley lo que dice, no, pues tienes que conocer tus derechos y tienes que saber que te tienes que acercar ante tal autoridad. Y para esto tienes 30 días, mi hermano, ¿no? Entonces, me parece muy bien este encuadre que haces, en entender la situación de la persona, y eso nos permite aproximarnos de una manera mucho más humana a estas normas que están siendo combatidas. María Fernanda, muchas gracias por estar aquí. Sé que le sabes muy bien este tema. Entonces, además de darte la bienvenida, me gustaría que nos platiques un poquito. ¿Qué te parece esta sentencia de la Suprema Corte? ¿Qué te parece también el primer pronunciamiento que hace el juez de distrito en un sentido completamente distinto? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Ya sabes que siempre es un placer venir al programa cuando estás conduciendo. Lo haces bien dinámico y eso me gusta. Y muchas gracias pues a todos y bienvenidas a mis compañeras y a mis compañeros. Pues para que vayamos avanzando también en el tema, creo que lo que menciona Pamela y la manera en la que lo resumió fue excelente. Yo me quedaría con esta parte como muy humanitaria, ¿no? Básicamente este ejercicio y esta sentencia es casi que burocracia versus humanidad, porque te dan un plazo de 30 días para que acredites una condición que ya tienes, que en sí misma ya tienes. Claramente, si estás escapando de un país en situación de violencia, de una nación que en este momento no te puede proveer de las necesidades mínimas, de las condiciones mínimas para una vida digna, pues claramente estás saliendo de esta situación, muchas veces de manera impresionantemente cruda. Nosotros conocemos historias de muchas personas migrantes que pasan incluso días sin comer, semanas sin poder ir a hacer sus necesidades fisiológicas en un lugar digno, y que obviamente incluso algunos de ellos y algunas de ellas traen hijas e hijos pequeños. Entonces, en estas circunstancias, y además estas personas sin conocer las leyes mexicanas, sin conocer las leyes internacionales, porque, repito, estamos enfrente de un caso de crisis, porque nos enfrentamos cuando hablamos de personas refugiadas, son crisis específicas en las naciones de las que están saliendo. Y en una situación de crisis, tú no le puedes exigir a una persona que te recite sus derechos o que te recite una ley que principalmente se dedica a generar procesos extremadamente burocráticos. 30 días, y que sea este el motivo por el cual se le niega a una persona la condición de refugiado, que en sí misma ya tiene, lo único que le hace falta es que una autoridad diga, sí vas a ser un refugiado, felicidades, pues a mí me parece que es ir en contra de la humanidad, ir en contra de los derechos de las personas, y genuinamente me parece también que la persona en este caso fue muy movida. O sea, le negaron y rápidamente ejercitó el amparo indirecto y ha estado como constantemente, pues, digámoslo así, en las instancias que se requerían, pero también esta no es la condición de todas las personas. Por eso a mí me parece que este es un antecedente muy importante y que tiene que tener una fuerza impresionante en el país, porque no todos los refugiados, después de que se les niega la primera vez, vuelven a intentarlo y hacen el ejercicio de sus derechos. Precisamente porque lo que les dicen es, no se puede, no se puede, no se puede. Y en una situación de crisis, donde aparte vienes por procesos tanto físicos como mentales que te han agotado, pues ¿qué vas a querer seguir tocando instancias jurídicas? ¿Qué vas a querer seguir yendo a pararte frente de autoridades a ejercitar un derecho que te están insistiendo que no te mereces? Entonces a mí me parece que esta persona
independientemente de la resolución, es una persona heroica para todos los demás refugiados y para los migrantes que entran a nuestro país, porque esta sentencia en lo particular sí pone en tela de juicio la manera en la que estamos organizando el trato que le damos a los refugiados y a las personas migrantes, que en mucho tiempo, y ya lo platicábamos hace unos días también en un programa aquí de Justicia TV, realmente exigimos un excelente trato para los mexicanos en el exterior, pero ¿cuál es el trato que le damos a las personas que llegan a México? Hace unos meses, México también estuvo dando cátedra a nivel internacional al aceptar traer personas refugiadas, sobre todo mujeres después de las crisis que se están viviendo pues, en ciertos países. Ok, está bien, vamos a seguir mandando aviones, vamos a seguir trayendo mujeres y niñas que necesitan el asilo, pero ¿cómo las vamos a tratar acá? ¿Bajo qué condiciones y bajo qué términos y bajo qué humanidad vamos a hacer este tipo de ingresos? También si nos ponemos muy piquis, ¿qué está pasando con el Quédate en México? Esta iniciativa, esta política migratoria de Estados Unidos que en México ni siquiera tiene una validez, que no está publicada en el Diario Oficial de la Federación, que nada más existen comunicados y que no pone a México en una posición correcta al trato que se le da a las personas migrantes. Ya se ha hablado de cuántas mujeres están en la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, por el Quédate en México, sin productos de higiene menstrual. Entonces, también estamos atendiendo a cómo es el rol de nuestro país al tema de humanidad para los refugiados y personas migrantes. Y justamente creo que algo que también me parece muy importante mencionar conforme a cómo está hecha esta ley es que al dejar 30 días es muy, muy cerrada, sobre todo porque los trámites administrativos en México no duran 30 días. Son trámites larguísimos. Claro. Entonces, si también vamos a poner a nuestro país en una posición de exigirle a las personas que cumplan ciertos plazos, tenemos que hacer también la justicia y la administración pues más expedita, porque también las trabas hacen que los procesos se frenen y eso afecta muchísimo a las personas. Pero yo me quedaría con esto. ¿Qué trato le vamos a exigir a los mexicanos para con las personas migrantes y refugiadas y que sea equitativo al trato que queremos que tengan las y los mexicanos en el exterior? Y sobre todo, ¿cómo vamos a hacer nuestros procesos más humanitarios? Me parece fundamental esto que mencionas, Fer, porque también nos ayuda a comprender que este problema de migración es un problema global, ¿no? Muchas veces nos podemos quedar, como bien mencionabas, en el ejemplo mexicano. Somos un país muchas veces de paso, que tenemos condiciones migratorias muy complicadas, pero también, como bien lo mencionabas, pues es un problema de discriminación muy fuerte en Europa, ¿no? Con todos estos problemas que se han presentado en Medio Oriente y cómo determinados países europeos han decidido recibir a personas, pero como bien lo mencionabas, el problema o la situación no acaba simplemente con recibirlas y con recibirlos, ¿no? Hay una cuestión de cómo adaptamos culturas distintas y cómo entendemos que debemos de vivir en esta diversidad y en esta pluralidad, ¿no? Complicado cuando se meten además temas religiosos, temas de costumbres, etcétera. Pero retomando el caso mexicano, como bien lo mencionábamos, aquí vemos dos artículos que prevén que cuando la persona ingresa a territorio mexicano tiene que iniciar este procedimiento de reconocimiento en los 30 primeros días. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de reconocimiento? Pues que como tal este acto de autoridad no es constitutivo, es decir, cuando es un acto declarativo, la autoridad lo único que hace es reconocer que ya se tenía esa calidad y se plasma en un documento. Cuando es un acto constitutivo, es a través de este procedimiento y de este acto de autoridad que se genera esta esfera de derechos y de obligaciones, ¿no? Pero aquí es únicamente declarativo. Y como tal, hay una excepción a este plazo de 30 días. Cintia, qué gusto, después de mucho tiempo que no nos tocaba coincidir por acá, qué gusto que estés aquí. Platícame un poquito, ¿qué te parece a ti este artículo, esta excepción que está prevista en su reglamento y qué te parecen las dos posturas, tanto la del juez de distrito como el de la Suprema Corte? Muchas gracias, Alejandro. El gusto es mío coincidir aquí con todas las personas presentes. Y, híjole, es una pregunta difícil, porque la verdad es que yo coincido totalmente. Tengo unas reservas con la primera determinación en la sentencia del juez federal. A mi parecer, esa es la interpretación que la Corte debió de seguir y no contradecir, porque justamente es lo que hace en la sentencia. Para ponernos un poquito en contexto, lo que nos dice el juez federal, como ya comentó muy bien Pame, es que tiene que ser una interpretación pro persona, ¿no? Tomando en cuenta las normas internacionales en materia de
personas migrantes, refugiados, estándares internacionales que ya tienen muchísimo tiempo y que están ya establecidos, o sea, no tienen de un día al otro que están ahí. Y interpretarlo conforme a nuestra Constitución. ¿Cuál es el problema aquí? Que llega a la Corte y en la Corte nos hablan de esta interpretación conforme, que yo siempre que estoy aquí lo señalo, siempre, no me canso y no me voy a cansar hasta que se cambie. Y nos hablan de esta interpretación conforme que consiste en que tenemos la Constitución, tenemos la supremacía constitucional, que esto para las personas que no son abogadas significa que la Constitución siempre va a ser norma suprema, ¿no? Incluso frente a tratados internacionales. ¿Por qué? Porque pues está buscando proteger la soberanía de México como tal. Entonces, lo que la Corte nos dice es, y cómo contradice a la primera sentencia del juez federal, es que tenemos que primero hacer caso a esta interpretación conforme, interpretando el artículo que es una excepción que, como bien decían, prevé una excepción a este plazo de 30 días. Es decir, cuando una persona llega y no inicia inmediatamente a su llegada a México este procedimiento, que al final es un procedimiento administrativo, durante estos 30 días puede haber excepciones en los cuales se puedan admitir a trámite, porque hay que distinguir entre admitir a trámite para poder estudiar la solicitud que se está haciendo para tener el estatus de refugiado, y muy diferente que por rechazar o aceptar la solicitud ya se esté reconociendo esa condición. Entonces, esta excepción pues nos da esta gran ventaja. Sin embargo, ¿cuál es el problema de este artículo? Que habla de que la persona tiene que, para poder acreditar esta excepción y colocarse en ese supuesto y que admitan su solicitud a trámite, tiene que acreditar que le fue imposible poder presentar o solicitar el procedimiento como tal durante los 30 días. Entonces, en este sentido, el juez federal nos dice, ¿sabes qué? Esto es súper violatorio de derechos humanos, o sea, porque al final, como bien decían, hay todo un contexto atrás de situación de violencia, de crisis en los países de origen, que lo que están haciendo es que la persona salga de su país para ir a otro país en el que esté segura. O sea, creo que aquí es necesario salirnos un poquito del tema jurídico y ponernos a pensar, como decía Fer, en un tema humanitario. Nadie deja su país voluntariamente, o a menos que lo deje porque a lo mejor tiene el capital económico, los privilegios para irse a estudiar una maestría y poder pagarlo. Que el caso contrario es que lo dejan, pero al final vuelven. Las personas que lo dejan es porque no tienen de otra. Creo que desde ahí nos tenemos que enfocar, porque puede ser un tema estructural, más bien es un tema estructural. El hecho de que digamos que por qué llegan a nuestros países si tienen su país, ¿no? La realidad es que no nos ponemos a pensar el contexto en el que están en el país de origen. Entonces creo que este es como el primer punto y me parece que el juez federal parte de este punto, ¿no? De esta interpretación pro persona, interpretación más allá de lo jurídico y de lo social. Entonces el juez nos dice que no, que pues esa determinación de solicitar valores probatorios para acreditar que durante este procedimiento no pudieron empezar la solicitud de trámite para o tener la condición de refugiados, pues puede colocar a la persona en una situación mayor de vulnerabilidad, ¿no? Porque pues implica no solamente el tema de ya no estar seguro o segura en el país al que están llegando, es decir, México. Y creo que aquí también es importante algo que menciona el juez y que la verdad a mí me gustó bastante, que lo relaciona mucho con los estándares internacionales, principalmente el principio pues, de no devolver a las personas al país de origen en donde están. Entonces, el juez nos dice esto, yo estoy de acuerdo con su interpretación, agregaría nada más que él optó por simplemente pronunciarse el por qué estaba mal este artículo de excepción, pero yo creo que no solamente es el artículo de excepción, o sea, porque el problema viene de origen, ¿no? Es el reglamento, tenemos que irnos a la ley. Y posteriormente en la Corte, pues la Corte nos dice todo lo contrario, y aquí sí estoy totalmente en contra, porque precisamente se basa en esta interpretación conforme, que también viene desde la 293, la famosa 293-2011 y la reforma del 2011, y que aquí creo que a mí me llamó mucho la atención, que tampoco hay que enfocarnos en que esto fue en el 2018. Sin embargo,
Como comentaba Fer, que hace unos meses con el tema de las personas afganas, creo que es importante también precisar que si bien, por ejemplo, en este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores en muchos procedimientos interviene, no es la única. O sea, creo que hay que dejar de lado esta creencia de que simplemente por ser Secretaría de Relaciones Exteriores, que si bien ejecuta la política exterior de México, no necesariamente es la única dependencia del Ejecutivo Federal que lo hace. ¿Por qué? Porque específicamente en casos de solicitudes de condición de refugiados, asilo político, lo hacen muy en coordinación con la SEGOV, ¿no? Entonces, no es tanto que nos basemos en una política, creo yo, migratoria o de política exterior de cada administración, sino ver el origen. Y ya esto decía como antecedente, ¿por qué? Porque yo veo que la ley de refugiados, que es de donde viene el reglamento que prevé esta excepción, es del 2011. Y de hecho en el procedimiento nos habla de cómo la Cámara de Diputados intervino, también el Poder Ejecutivo, y pues claramente influye en la decisión de la Corte. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Es en el 2011 cuando se expide esta ley. En el mismo año tenemos la reforma al artículo primero, la famosa reforma de derechos humanos del 2011, y también la 293, en la cual la Corte también acaba cambiando de parecer y nos habla de interpretación conforme. Cambia la interpretación pro persona a la interpretación conforme, en el sentido de que si tenemos una restricción expresa en la Constitución, aun y cuando un tratado internacional sea o tenga una norma que proteja más los derechos humanos, tenemos que aplicar la Constitución. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque viendo todo este panorama, digo, ok, el problema de origen aquí sí es un tema burocrático, sí es un tema de interpretación, pero la Corte falló y muchísimo en poder extender esa interpretación que no solamente fuera jurídica a este caso concreto, sino de dónde venía. ¿Por qué? Porque viene del 2011, o sea, el contexto como tal. Entonces, de alguna forma, pues la Corte ahí, o sea, sin faltarle el respeto a la Corte, porque yo la quiero muchísimo, pues no estás de falló acuerdo en su interpretación, o sea... Dame 2 segunditos, Cintia. No estoy de acuerdo, para nada. Voy a retomar este punto que estás mencionando porque me parece muy interesante y nos ayuda a comprender cuál es el dilema como tal jurídico al que nos vamos a enfrentar. Como bien lo habíamos dicho, tenemos al juez de distrito que determina analizar una restricción a un derecho fundamental por medio de este test de proporcionalidad, ¿no? Y en esta primera grada simplemente determina que los artículos 19 y 18 de su reglamento no persiguen una finalidad constitucionalmente válida, ¿no? Y de ahí se determina que estos artículos son inconstitucionales. Por otra parte, la Suprema Corte, en la revisión, cambia el enfoque con el cual se analizan estas disposiciones. De lo que bien nos hablaba Cintia es de esta posibilidad de interpretar las normas salvando su constitucionalidad en un modo en el que sea acorde tanto a la Constitución como a los tratados internacionales, ¿no? A este parámetro de regularidad constitucional. En términos muy sencillos, es decir, que una norma admite distintas interpretaciones y de esas podemos elegir aquella que sea más compatible, que sea más pro persona y que sea más adecuada conforme a este parámetro de constitucionalidad. Hay otro análisis mucho más técnico e interesante que pueden consultar en las redes sociales de la Suprema Corte, que lo hace Miguel Casillas a través de un entendimiento de toda la doctrina de lo que es Ricardo Guastini y de cómo tenemos que identificar lo que es una norma y una distinta disposición y cómo se pueden desprender distintas disposiciones a través de este ejercicio, ¿no? Pero me gustaría que después de este corte, regresando contigo, con Emiliano y con Noelia, nos platiquen un poquito también cuál es su punto de vista. ¿Les parece bien este ejercicio que hace la Suprema Corte para salvar la constitucionalidad de la norma? ¿O por el contrario, como al parecer en estas primeras interpretaciones, pues pareciera, ¿no?, que la decisión del juez era mucho más protectora de derechos fundamentales? Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. Un primer bloque que nos permitió entrar con algunas de las múltiples aristas que tiene un tema tan complicado como es la migración y la condición de refugiados, ¿no? Es tan importante el tema que como tal apenas vamos a poder adentrarnos ya en el análisis jurídico de estas dos sentencias, ¿no? Si bien
el plan era analizar en un primer momento solo la sentencia de la Suprema Corte. Creo que por mayoría de votos al menos estamos de acuerdo que la sentencia del juez de distrito vale mucho la pena e incluso pudiera ser mucho más garantista. Alex, qué gusto tenerte por acá. Platícame, ya pusimos aquí en tela de juicio, ¿qué era mejor, la interpretación conforme o este análisis de las restricciones de constitucionalidad? ¿Con cuál te inclinas tú? Muy buenas tardes a todas y todos que nos están viendo. Muy buenas tardes, Alejandro. Un placer estar con ustedes en esta tarde, el día de hoy. Y bueno, antes de contestar tu pregunta, me gustaría hacer una pequeña precisión que creo que se ha ido a lo largo de esta discusión, pero nada más para precisarlo bien. Los 30 días que marca el artículo es para iniciar el trámite. El desarrollo del trámite es posterior. Y el único efecto o el único objetivo que estamos analizando en esa sentencia es ver la admisibilidad del trámite. No estamos resolviendo si se le va a dar la calidad de refugiado o no. Es únicamente para aceptar el trámite. Una vez dicho esto, también creo que es necesario, ¿no?, sumar a esta discusión varios puntos de los cuales considero yo que son los más relevantes para poder entender la complejidad de este tema. En primer lugar, quiero decir que el actuar de la directiva del COMAR creo que es aberrante en el sentido de que yo creo que se fue por el principio de la ignorancia de la ley, no excluye de su cumplimiento. Y sí es cierto, la legislación de la ley sobre refugiados de la protección complementaria y asilo político lo marca claramente en su numeral 18. 30 días. 30 días que el legislador contempló que eran necesarios para iniciar un trámite, pero sin embargo el legislador fue omiso en determinar y en ver esta perspectiva de que las personas que son migrantes tienen relaciones asimétricas de poder y que son categorías sospechosas para entender esta disparidad a comparación de personas que no están en esta situación de vulnerabilidad. Ahora, creo que es importantísimo que la sentencia marca un estándar probatorio mínimo. Es decir, esto, que no se debe de ser una exhaustiva cuestión probatoria para dar la credibilidad a la persona que está siendo migrante y que está solicitando el refugio. Es decir, con la prevención que se le hizo a esta persona de que relatara por qué no lo hizo en 30 días, creo que debió haber sido lo suficiente su dicho, adminiculándolo con el principio de beneficio de la duda para poder iniciar este trámite. Ahora, en temas probatorios tenemos dos cuestiones muy importantes, lo cual lo marca la sentencia. Y es que este estándar probatorio es compartido. ¿Qué es esto? Que tanto el solicitante como el evaluador deben de tener carga de la prueba suficiente para llegar a una determinación. En este sentido, como estamos en una cuestión de vulnerabilidad, pues es notorio que el solicitante no tiene la capacidad para probar de manera contundente su actuar. Sin embargo, también el Estado debe de tener la posibilidad de complementar este estándar probatorio. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues desde mi perspectiva y de mi expertise existen suficientes elementos para poder incorporar pruebas de psicología del testimonio. Para las personas que no son tan familiarizadas, esta psicología del testimonio es una especialidad o es una metodología a fin de determinar la verdad y la mentira en un dicho, lo cual yo creo que es suficiente de analizar y de incorporarlo a los procesos mexicanos. Ahora, la interpretación conforme de la Constitución Política, desde mi perspectiva, pues debe de ser sobre la idónea. Y de hecho, desde mi punto de vista, creo que el final de la sentencia es buena, porque no reconoce la inconstitucionalidad del artículo 19. Sin embargo, creo que se debe de ampliar con técnica legislativa la máxima protección de las personas. Es decir, a muy particular punto de vista, y sé que algunos no están de acuerdo conmigo, creo que el artículo es correcto, que no es inconstitucional porque se marcan 30 días y debe de haber un parámetro mínimo para iniciar este procedimiento. Sin embargo, debe de ser una aplicación más protectora para cuando encontremos más personas con este tipo de situaciones. Fíjate, Alex, como bien lo mencionas, y qué bueno que así lo haces y lo apuntalas bien, a la hora de ir al recurso, las autoridades mexicanas dicen, a ver, espérame, ¿qué declaratoria de constitucionalidad? No.
es nuestro deber tener una política migratoria y proteger a nuestro país, y no solo en un tema de que no queremos que la gente venga. Es necesario que cuando vengan estas personas con carácter de refugiados, nosotros podamos reconocerlos en este plazo de 30 días y brindarles la atención debida para que no estén desprotegidos, ¿no? Entonces, las autoridades juegan con este argumento de el plazo de 30 días no solo funciona para molestar o para increpar a estas personas, es un mecanismo que como Estado tenemos para reconocerlos y apoyarlos. Y me parece que es un argumento bastante adecuado y que como tal así lo retoma la Suprema Corte, ¿no? Como bien lo mencionaban, en este ejercicio de interpretación, lo que hace la Suprema Corte es decir, ok, hay como tal una excepción en el reglamento que permite a la persona acreditar que por causas externas o por causas, llamémosle así, de fuerza mayor, en esos 30 días no pudo presentar la solicitud, ¿no? Y lo que dice la Suprema Corte es, todas las autoridades que tengan que aplicar este artículo tienen que establecer una carga probatoria mínima. Es decir, prácticamente, y así lo entiendo yo con los ejemplos que pone la Corte en la sentencia, pues con que nos diga que tuvo problemas emocionales y que entendamos la calidad o la problemática de la cual viene huyendo, ya es suficiente para que admitamos a trámite este procedimiento de reconocimiento, que como bien señala Alex, no es lo mismo que ya tener por acreditados los elementos necesarios para que sea un refugiado. Emiliano, bienvenido a este espacio en Justicia TV. Primera vez que nos acompañas y ya te tocó aquí posicionamientos largos y precisos de todas y de todos. Platícame desde tu perspectiva, ¿qué te parece este análisis que hace la Suprema Corte de una condición tan importante como es la migración y el estatus de refugiado? Muchas gracias, Alejandro. Sí, pues digo, a mí me encanta cómo empieza a tomar forma el debate, ¿no? Que un poco María Fernanda nos lo adelantaba, pero ahorita ya se materializó con la participación de Alejandro. Y creo que sí, un poco es esta idea, el choque entre el sentido humanitario y el sentido burocrático, ¿no? Y creo que si bien hay una tendencia natural a pensar que pues, el humanitario siempre debe de imponerse, creo que también es importante tomar en cuenta la dimensión burocrática y verla como algo real, ¿no? Como algo que, pues, una condición sin la cual no existe el aparato estatal, ¿no? Entonces, partiendo de eso, creo que hay varias cosas que podríamos tomar en cuenta. Hace unos días me estaba paseando por el Twitter del actual titular de la Comar y estaba publicando una serie de cifras con respecto a los 10 primeros meses de este año. Y mencionaba que en lo que va de este año, o sea, en los 10 hasta octubre, hay un incremento del 80% en las solicitudes de condición de refugiados con respecto al total de solicitudes generadas a lo largo de todo el sexenio pasado, es decir, de 2013 a 2018. Entonces, esto nos da una idea de la magnitud del problema, ¿no? Y nos da una idea y justifica el por qué de pronto el Estado requiere de estos mecanismos burocráticos para darle sentido y proteger a los mismos refugiados, ¿no? Entonces, creo que partiendo de ahí, un poco lo que sigue y lo que tenemos que entender, digamos, el punto caliente de la cuestión, está en por qué la Suprema Corte determina que sí es constitucional preservar este artículo 19, ¿no? Desde mi punto de vista, digo, yo no soy abogado, yo soy más bien filósofo, pero me parece interesante que la idea de preservar un sentido de interpretación como parte fundamental del ejercicio judicial. Me parece que de alguna manera lo que hace esto es promover un aparato judicial racional, que está constantemente deliberando acerca de la validez de los procesos, ¿no? Y en este sentido creo que es algo benéfico. Si bien en términos de tiempo y de recursos puede ser un poco problemático, creo que es positivo, pues positiva la intención y me parece que desde ahí podemos entender un poco el porqué la sentencia de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, esa es un poco mi perspectiva. Muchísimas gracias. Me quedé...
Me quedo de una vez rápido contigo, Emiliano, porque me queda una pregunta. Hay una corriente de pensamiento importante y que está tomando mucha fuerza en estos últimos tiempos, que tiene que entender que esta idea de fronteras como tal ya nos está quedando chica, ¿no? Esta delimitación de territorios y de imposibilidad de acceder de un país a otro, en un contexto de globalización, en un contexto cosmopolita, pues parece que se nos está quedando atrás, ¿no? Y hay quien habla por un derecho de migración absoluto, por un mundo sin fronteras, por la posibilidad de... ¿A ti qué te parece, Emiliano? ¿Tiene sentido o ya estamos rayando en un absurdo? No, a mí me encanta la idea. Digo, creo que hay varias condiciones materiales que se tienen que dar antes de dar ese paso, ¿no? Pero cuando menos en el plano de las ideas me parece algo interesante, algo aspiracional. De alguna manera creo que fenómenos como el de la Unión Europea pues han mostrado sus beneficios y si bien en América pues son otras condiciones completamente y en otras zonas del mundo pues tal vez no tiene tanto sentido plantearlo tan directamente, creo que es un planteamiento interesante y sí, bueno, más o menos Hecho. eso es. Es bien interesante porque, en efecto, el liberalismo y el capitalismo que vivíamos en los años 90 dio paso a que autores como Boaventura dos Santos nos hablaran, ¿no?, de esta migración prácticamente a un estado global, ¿no?, y la necesidad de aperturar fronteras. Y decía que uno de los primeros pasos para llegar a ese estado eran estos organismos regionales, ¿no? Y veíamos a la Unión Europea como ese paso al que todos debíamos aspirar, ¿no? Y se hablaba en ese momento pues también de que podía venir el Mercosur, de un tratado en América del Norte, y después nos enfrentamos pues con la reaparición de una derecha reacia y de un nacionalismo fuerte que dio lugar como al Brexit, ¿no? Y vemos que al parecer esa idealización, como tú mencionabas, de un Estado global, pues se está quedando muy atrás. Noelia, qué gusto tenerte por acá. Fíjate, ya llevamos un rato de programa y apenas te estoy presentando. Pero a ver, hay votación dividida en la sala de debate. ¿Tú por cuál te inclinas? ¿El juez de distrito o la Suprema Corte? Alejandro, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar aquí contigo, con la audiencia y bueno, con mis compañeras y mis compañeros. Bueno, primero que nada, voy a dejar muy clara mi posición. Yo creo que, bueno, yo me inclino mucho más por el juez de distrito, la verdad. Y bueno, creo que... ir al último tiene sus ventajas porque puede una retomar muchos puntos, ¿no? Y eso siempre es enriquecedor. Bueno, en primer lugar, yo creo que ese plazo de 30 días sí es completamente violatorio de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no tienen plazos. Porque estamos discutiendo en quién debe recaer la carga de la prueba cuando, para empezar, no debería haber nada que probar. No hay ningún tipo de sustento internacional para poder defender el hecho de que una persona que va a solicitar refugio tenga que probar por qué no pudo presentar su solicitud dentro de los primeros 30 días. Y creo que para poder explicar este punto me gustaría mencionar el hecho de por qué, bueno, preguntarnos, ¿no? Aquí en el estudio, pero también la audiencia, ¿por qué 30 días? ¿Por qué un lapso de 30 días? ¿Por qué el Estado necesitaría que una persona presente una solicitud dentro de los primeros 30 días de ingresar o de cruzar la frontera internacional? Cuando, bueno, en este caso se cruzó a través de un aeropuerto, pero ya lo mencionaba Fer, estos cruces pueden suceder a través de fronteras de manera a pie, lo cual te da un margen de 30 días para presentar. Bueno, a mí me parece completamente irrazonable, la verdad. Sin embargo, en este sentido, no entiendo cuál es el sustento legal, y me parece que no lo hay, para que haya un lapso de 30 días para poder, como límite, para poder presentar una solicitud. Entonces, partiendo de ahí, a mí me parece que esa norma específica sí entra en choque, en primer lugar, pues sí, con el 11 constitucional, pero también con todas las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene de entrada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo sí creo que es una norma que sí supone un límite a un derecho humano, porque, repito, los derechos humanos no tienen un límite de tiempo.
Entonces, de entrada, ese sería mi posicionamiento al respecto de la sentencia. Creo que volviendo al tema ya más que se había mencionado anteriormente sobre que habían mencionado sobre lo burocrático contra lo humanitario, yo creo que sí, definitivamente este es un caso, ¿no? Que nos ejemplifica muy bien cómo entran de pronto en choque estas dos. Y hablando de las fronteras y de este tema de si abrir fronteras y que si los estados, yo creo que todas las leyes y estos casos se enfrentan a la hora de legislar en temas sobre todo humanitarios que tienen que ver con personas refugiadas, personas migrantes, entran dos intereses en conflicto, que son el interés de la persona contra el interés de los estados-nación, ¿no? ¿Y por qué digo que entran en conflicto? Porque de entrada el hecho de que una persona tenga que pasar por tantos trámites y probar por qué no pudo presentar una solicitud en 30 días, bueno, ya está hablando de que ahí hay un interés en choque, ¿no? O hay dos intereses en choque, perdón. En ese sentido, yo quiero... secundo lo que había mencionado Cintia acerca de la interpretación y de que si la interpretación conforme o la interpretación pro persona, yo creo que en estos casos, y bueno, en todos, pero hablando de este caso en específico, sí debería de haber una interpretación pro persona completamente. Es decir, el valor de la persona y los derechos de la persona por encima de absolutamente todo. Porque más allá, no es solamente un tema de... Es un tema de burocracia contra un tema humanitario, pero lo quiero llevar aún más allá. Es un tema de procedimientos burocráticos versus la dignidad humana. Y en ese sentido, yo creo que todos los procedimientos burocráticos pasan un poco al segundo plano, y no por menospreciar los procesos legislativos, la ley, ni mucho menos, sino por entender por qué hay un lapso de 30 días. ¿Qué? No hay ningún tipo de fundamento para decir necesitamos 30 días. Me parece impresionante esto que estás sacando. Perdóname. Adelante. No, sí, digo, una persona no tiene, y creo que lo mencionaba también María Fernanda antes, esta persona ya cumplía con los requisitos para poder ser catalogada como persona refugiada, que básicamente son dos requisitos, que es el miedo fundado de persecución por distintos motivos que se enlistan en la Convención de 1951 de Naciones Unidas y que cruce una frontera internacional. Estos son los dos requisitos para que una persona pueda ser considerada refugiada, y esta persona ya cumplía con esos requisitos. Ahora, cuando tú pones como Estado un límite para que una persona entregue unos papeles que son su solicitud de refugio, aunque tú no le estás de entrada, aunque tú no estás diciéndole no eres un refugiado, porque de entrada no le estás diciendo eso, de entrada lo que estás haciendo es simplemente voy a rechazar revisar tu solicitud. Bueno, a lo mejor en la ley no es lo mismo, pero de facto estás haciendo exactamente lo mismo, porque ¿qué pasa cuando tú no revisas la solicitud de refugio de una persona? La persona no puede acceder a esta protección internacional y entonces se le devuelve al país de origen, violando precisamente el principio de no devolución. Entonces, pues al final acaba siendo exactamente lo mismo para efectos de la vida de la persona. Me parece, si queríamos un punto radical y muy bien fundamentado, me parece que así cerramos excelente el segundo bloque, porque en efecto el fundamento de todos los derechos fundamentales es la dignidad humana y no podemos permitir como tal que haya elementos burocráticos que contravengan esta dignidad. Y la pregunta muy clara y muy contundente y muy válida, ¿por qué 30 días? ¿No? Y creo que también es papel de los operadores jurídicos preguntarse y responder esa cuestión, ¿no? De ¿qué finalidad con estos 30 días se ve protegida? ¿Por qué no 60 días? ¿Por qué no 90? Te agradezco mucho, Noelia. Entonces, ya con todos estos parámetros podemos identificar que pues no hay un consenso, ¿no? Parte del panel cree que está bien la sentencia de la Suprema Corte y parte también cree que deberíamos estar o quedarnos con la sentencia del juez de distrito. Vamos a retomar este punto ya con la finalidad de estos comentarios en el tercer bloque de El Derecho a Disentir. Estamos de vuelta, el último bloque del Derecho a Disentir, con un programa que ha generado diversos puntos de vista. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para resolver
esta problemática? Pues muy fácil, le voy a dar la palabra a cada una y a cada uno de los participantes para que en minuto y medio nos puedan explicar con cuál de las dos sentencias se quedan, de la Suprema Corte o la del juez de distrito. En su pantalla va a aparecer 1 minuto y medio y cuando cuando se culmine ese periodo de tiempo, pues con la pena les quitaré la palabra, pues porque el tiempo en tele es carísimo, ¿no? Entonces vamos a empezar contigo, Pame, que llevo rato sin escucharte. Comienza. Claro que sí. Bueno, yo me voy a quedar con absolutamente todo lo que han dicho mis compañeras. Yo me quedo con la sentencia del juez de distrito. Creo que el establecimiento de un plazo para solicitar el reconocimiento de condición de refugiado sí constituye una privación de este derecho y creo que hay que pensar en todo lo que conlleva el ser migrante y tenemos que empatizar y tenemos que poner los derechos humanos por sobre todas las cosas, ¿no? Y esto es algo que ya he mencionado varias veces. La ley no sirve de nada si la ley no le sirve a las personas. Si la ley no le quita el peso a las personas refugiadas de toda la violencia, de todo lo que han sufrido, del despojo, entonces la ley, algo no estamos haciendo bien con la ley. Entonces, en este caso, estoy fundamentalmente en desacuerdo con la Suprema Corte y aún más con el voto particular de la ministra Yasmín, que ojalá podamos ahondar en eso, que también es muy importante. Yo invitaría a que nos cuestionemos y que le hagamos caso, por ejemplo, a la recomendación del ACNUR, donde dicen que el establecimiento de plazos no es una buena práctica internacional. Entonces, con eso me quedaría y muchísimas gracias. Perfecto, ni mandado a hacer, ¿eh? Quedó muy bien el minuto y medio. Alex, vamos contigo. ¿A favor, en contra? ¿Con cuál te quedas? Muchas gracias. Bueno, pues eternamente agradecido de escucharlas a todas y todos. Yo mantengo mi postura, que creo personalmente que la resolución de la Suprema Corte es la más conveniente, con la reserva de acomodarlo con técnica legislativa, el artículo en cuestión, ampliando la capacidad de tener este tipo de excepciones, pero que quede muy claro en la ley. Ahora, yo quiero decir que este tema de plazos pues tiene una razón de ser, o sea, tiene una razón de una política exterior al interior de México. Y considero yo que dejarla sin plazos pues también es una forma irresponsable, porque también tienes una obligación con tus nacionales, una forma humanitaria con tus nacionales. También me gustaría mencionar que sí hay cosas que probar. ¿Por qué? Porque la prueba es la traslación fáctica de los hechos del mundo empírico a la realidad jurídica. Y la calidad de refugiado es una calidad jurídica que tiene que tener un sustento. Yo creo que debemos ahondar un poco más en ese tema y, bueno, agradecido con la participación de todas y todos. Muchísimas gracias. Cintia, la persona que comparte conmigo tantas dudas de este tema de interpretación conforme, platícame, ¿con qué te quedas? Me quedo definitivamente con la interpretación del juez de distrito. Creo que ya se ha tocado mucho en cuanto a los términos jurídicos, ya lo he tocado mucho. Creo que la raíz de esto es la interpretación de la 293-2011 que hizo precisamente la Corte y cambió esta interpretación, ¿no? Entonces, creo que ahorita me gustaría comentar por qué me quedo con la razón del juez federal, más por nada por un tema de contexto social y político, e insisto en que es fundamental ver, habla de técnica legislativa, pero no hablamos de la exposición de motivos. Esta ley se promulgó en el 2011, junto con un paquete de reformas en materia de migración. Recordemos que entre el 2008 y el 2011-12 hubo muchísimos casos de secuestro a personas migrantes. Entonces, más que cuestionarnos el tema de si la ley está bien o no, es de dónde viene, porque claro que la política exterior la determina el Ejecutivo Federal. Entonces, pues no sé, me parece un poquito importante, más que nada, porque al final en el tema legislativo es de donde viene todo esto. Y falló la Corte definitivamente al no poder interpretarlo de manera armónica con normas internacionales y ver de dónde venía esta ley, de por qué tenemos un plazo. Si bien no hay un fundamento legal, pues ese es el trabajo de la Corte, interpretar las leyes, interpretar las normas
pero eso no significa que podamos ir en contra de las normas internacionales. ¡Tiempo! O sea, por ejemplo, el plazo estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, con lo que Cintia. dijo Pam, y pues pero va a listo. quedar un programa para que nos sigan platicando. Fer, vamos contigo. ¿Con qué te quedas? Me encanta. Pues yo creo que está de más decir que estoy de acuerdo con mis compañeras. Creo que las 4 compartimos puntos muy parecidos en este programa. Me quedo con la resolución que dio el juez de distrito. Definitivamente la considero muchísimo más propia de derechos humanos, no nada más porque se analiza desde una perspectiva pro persona, sino porque también nos invita a reflexionar sobre cómo están viviendo las personas migrantes. Y aquí entonces yo invitaría a hacer una reflexión a quienes estamos aquí y a quienes nos están viendo. En este caso en particular, sí, la persona entró por vía aérea, entró por un avión y estuvo en el aeropuerto. Ok, pero ¿conocemos nuestras fronteras? ¿Realmente alguno de ustedes se ha dado una vuelta por la frontera sur de México? Son kilómetros y kilómetros y kilómetros de caminar y de nada. En ese caminar de kilómetros donde no hay nada, menos vas a poder encontrar una institución de gobierno para poder hacer esta solicitud. Y no estoy hablando de caminatas de horas, estoy hablando de caminatas de días y hasta de meses. En este tiempo, ¿en qué momento tu cabeza te va a dar la chance para que estos 30 días no se te pasen? Y me quedo completamente también con lo que dijeron las compañeras. La ley no puede dar un término de días específicos para ejercitar tus derechos humanos, porque los derechos humanos no tienen por qué tener límites. Porque la no discriminación tiene que ser siempre lo que prevalezca en cada accionar de las instituciones públicas y obviamente al momento de impartir justicia. Y también porque México ha firmado un centenar de acuerdos internacionales y de tratados para prever esto. Muchas gracias. Ahí quedamos justita. Excelente. Emiliano, ¿con qué te quedas? ¿Juez de distrito o Suprema Corte? Yo me quedo con la sentencia del juez de distrito, si bien podría parecer que va un poco en contra de lo que estuve argumentando hace un rato. Creo que más bien lo que es importante es no perder, digamos, revisando la sentencia, podemos ver una mención que hacen acerca de la falta de algún tipo de aclaración con respecto a las garantías procesales o algún tipo de estipulación acerca de los procedimientos que cada estado debe de adoptar al momento de otorgar la condición de refugiado. Y en este sentido, un poco se deja a libertad de cada estado el determinar cuál es el proceso más adecuado. Y creo que esa libertad es la que tenemos que identificar y aprovechar, ¿no? Reflexionar y pensar cuáles son las mejores alternativas, los pros y los contras, y por qué una cosa o la otra, ¿no? Entonces, así, pero sin embargo me quedo obviamente pues con la sentencia del juez de distrito, porque ciertamente me parece que las razones de fondo pues son de mucho mayor peso. Muchísimas gracias. Noelia, terminamos contigo. ¿Con qué te quedas? Bueno, pues creo que también está más decirlo, pero yo me quedo definitivamente con la interpretación del juez de distrito. Creo que es mucho más cuidadora de los derechos humanos de las personas migrantes, de personas solicitantes de asilo y de refugio. Yo no creo que el hecho de que haya personas que están solicitando o que pretenden solicitar refugio o asilo en el país pone en jaque algún tipo de seguridad para las personas nacionales. No creo que sean intereses en choque, al contrario, creo que eso es una narrativa que puede incentivar y que puede difundir tipos de discriminación, de prejuicios en contra de las personas migrantes. Yo secundo todo lo que mencionaron mis compañeras y yo creo que la ley, como decía Pam, debe estar al servicio de las personas, de todas, sin importar la nacionalidad, sin importar más allá de todo eso. Y pues yo sí pienso que al final siempre, como decía Cintia, la Corte es la que tiene que interpretar esta ley, pero creo que sí se deben interpretar en favor de los derechos de la persona y no tanto o no necesariamente en favor del aparato burocrático del Estado. Muchísimas gracias. Pues con esto me parece que el panel quedaría con un 5-2 porque me voy a tomar la libertad de contar mi voto. Entonces, creo que vamos a hacer en el siguiente programa los dos Alejandros, que creemos que la decisión de la Suprema Corte es adecuada, contra su visión también muy aceptable del juez de distrito. Les agradezco mucho estar aquí, creo que es un tema apasionante. Agradezco también la humanidad con la que cada una y cada uno de ustedes retomó un problema global y tan sensible como es la migración y la calidad de refugiados. Nos vemos en la segunda parte y en caso también, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Telles. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos vemos en la próxima.